Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de este mes de enero y quiero aprovechar para saludar a las personas que nos escuchan a través de Radio Agüimes en el 104.5 de la frecuencia modulada, así como aquellas personas que nos puedan seguir en streaming a través de la página www.agüimes.es. Vamos a empezar con el orden del día. El primer punto es la lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Aclarar, y que fue lo que también planteamos antes en una reunión que mantuvimos con los grupos de la oposición, aclarar que en el punto de designación de nombramientos del Pleno, que aparece en el acta, se mantuvo en el Pleno anterior un debate concentrado, que se centró, más que concentrado, se centró exclusivamente en la designación, la potestad de la designación de los miembros de la empresa Turismo Rural SL, y que junto a él estaban dentro del expediente y que se había tramitado con la misma información el nombramiento de cambios en la representación de la institución en los consejos escolares. Es verdad que no se hizo ningún debate sobre ese tema, pero que estaba incluido con la antelación suficiente en el orden del día y, por lo tanto, desde Secretaría General se informó que al adoptar acuerdo se acuerda el punto global como está en el expediente. No es algo que estuviera fuera del expediente y se incluyera, sino que estaba en sí formando parte del expediente. Por eso, aclararlo, porque ante la duda que se planteaba antes, porque tengamos todos la tranquilidad total de la legitimidad del acuerdo que se adoptó, independientemente de que se hiciera mención a ese aspecto o no. Al igual que en otros puntos de otros acuerdos distintos, hay partes del desarrollo del acuerdo que no se manifiestan, pero en este caso es verdad que son dos cosas totalmente distintas, pues obviando la parte del desarrollo de turismo rural que ya se hizo en la Junta anterior y daremos cuenta después en asuntos de presidencia. En este caso, ese punto sí que estaba en el orden del día, por lo tanto, se considera tratado y votado dentro de la sesión anterior. Después de esta explicación y aclaración, propuestas de modificación, alguna incorrección, alguna alteración, alguna sugerencia al acta. Sí, Vicente. Yo entiendo que este acta debería rechazarse, sobre todo en el punto 2, teniendo en cuenta que el asunto tratado, como bien dice usted, se centró en una parte del punto y la otra bien no por desconocimiento, entiendo, por lo menos por mi parte, no, entiendo que el resto tampoco, de la otra parte del punto, pero sí a la espera de una iniciativa de debate que nunca hubo. Entonces, yo entiendo que, teniendo en cuenta que la primera parte está soslayada o está resuelta con el Pleno de Turismo Rural que se hizo anteriormente, actuando como Junta General, sería conveniente que la segunda parte se tratara de forma separada en otro pleno y, por lo tanto, ese acta quede anulado lo que es el punto 2 completo. De esta manera, pues posiblemente tendríamos la ocasión de argumentar o debatir este asunto concreto. ¿Alguna otra intervención? Mario, por favor. Desde el Partido Socialista, buenas noches ante todo, perdón. Desde el Partido Socialista aceptamos la aclaración que ha dado el señor alcalde, pero también veo coherente las declaraciones de mi compañero de si que hay alguna acción de debate en los nombramientos de los colegios, pues que sea planteada. Nosotros vamos a votar a favor del acta, acogiéndose esta aclaratoria en este pleno. Bien, gracias, Mario. Vamos a ver, independientemente de que el orden, recuerdo el punto del orden del día, modificación de representantes en órganos colegiados, y tenía dos apartados, uno referente a turismo rural y otro a los consejos escolares. Es verdad que no se debatió sobre la representación de los consejos escolares. Es verdad también, como informó Secretaría General, que la propuesta se hace en base a la documentación que ya existe y, por lo tanto, se da por resuelta la votación en este aspecto. Pero, en cualquier caso, si lo que se plantea es la posibilidad de debate sobre ese tema, no existe ningún problema. Independientemente de que aprobemos el acta ahora, yo propongo sobre la marcha que en asuntos de presidencia incluyamos, si quieren participar en el debate,
la ratificación de los nombramientos que aparecen en la parte 2 del acuerdo, ¿de acuerdo? Y así garantizamos que no solo tenían conocimiento, que no solo se votó, que no solo era totalmente legal, sino la participación en el debate, que es lo que se aduce en estos momentos, y en ningún momento ni esta presidencia ni este gobierno elude cualquier debate sobre cualquier tema. Si les parece. Pasamos entonces a votar la aprobación del acta. ¿Votos a favor? 19. ¿Abstenciones? 2. Queda aprobada por 19 votos favorables y 2 abstenciones. Segundo punto del orden del día, como tienen ustedes ahí, es la modificación de las bases de ejecución del presupuesto en su apartado número 34, para devolverlo a la redacción original de cuando se tomó posesión por parte de esta nueva corporación después de las elecciones celebradas. Por lo tanto, era corregir un error que se produjo al transcribir las bases y devolverlo a su punto origen, que fue el acuerdo inicial que adoptamos entre todos los miembros de este Pleno. ¿Alguna pregunta? Pasamos. Sí, Mari, por favor. Quería que nos matizara el error, porque desde el grupo político hemos mirado las dos propuestas, tanto la que se aprobó en pleno anterior y esta, y vemos que es exactamente igual. Si nos puede aclarar el error. Vamos a ver. Nosotros aprobamos al inicio de esta legislatura unas bases de ejecución del presupuesto que tienen esta misma redacción, pero en el presupuesto inicial aparece la redacción, en esa cláusula 34, de la redacción anterior, la del presupuesto 19 en origen, y es la diferencia, es sustancialmente distinta, ¿sí? No son la misma. ¿Sí? En ese caso también el tema de las comisiones y juntas de pleno y demás. Eso sí permanece igual, pero hay una aclaratoria en la totalidad del importe que no aparece en el anterior. Los importes sí son los que planteamos en junio y es la diferencia de matiz con el anterior. Vale. Pasamos entonces a votar esta propuesta de modificación de dotación de los grupos políticos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Punto tercero del orden del día es la modificación de la ordenanza de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos. Tiene la palabra la concejal responsable del área. Cuando quiera, Adela, por favor. Se trae a este Pleno la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos en nuestro término municipal. La ordenanza de residuos del municipio de Agüime nace con el objetivo básico y prioritario de conseguir un pueblo más limpio, saludable y, por ende, más habitable para nuestros ciudadanos y ciudadanas y para quienes nos visitan, pretendiendo ser un modelo de información para la ciudadanía, ya que esta ordenanza parte de la base de que el mejor método, más eficaz y el más económico para limpiar y conservar nuestro entorno es la prevención, la información y la colaboración. Los residuos en las sociedades avanzadas adquieren un valor real de recursos. Es por ello que surge la necesidad de promover su reutilización, fijándose la recogida selectiva de los diversos tipos de residuos, papel, cartón, vidrio, envases, etc., como una forma operativa de gestión de los residuos. La legislación actual determina que las competencias de retirada de los residuos son las siguientes. En el caso de los residuos del grupo 1 o asimilables a urbanos, la competencia de retirada es de los ayuntamientos, al ser asimilables a la fracción resto de residuos domésticos que se recogen en el contenedor gris. Y en el caso de los residuos del grupo 2 o sanitarios sin riesgo específico de bolsa verde, la competencia de retirada es de los productores, es decir, de los centros sanitarios, realizándola el mismo o a través de gestores autorizados. En virtud de ello, en los ecoparques de toda la isla de Gran Canaria
se prohíbe la entrada de los residuos sanitarios de grupo 1 y 2 mezclados, por lo que tenemos la obligación de contemplar esta distinción en nuestra ordenanza, de tal manera que los residuos del grupo 2 sean gestionados por el propio centro sanitario o por gestores autorizados y no por este ayuntamiento. En estos términos y tal como se refleja en la documentación que obra en el expediente, se ha realizado la modificación de la ordenanza de residuos de nuestro municipio. Es por ello que, tal y como se determina en el informe jurídico, se propone a este Pleno la toma del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la limpieza de espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos del término municipal de Agüime. Realizar el procedimiento de información pública y audiencia a los interesados mediante la publicación de la misma por el plazo de 30 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y proceder a la resolución de todas las reclamaciones presentadas en plazo, llevándose a cabo la aprobación definitiva por el Pleno y en el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente aprobada. Muchas gracias, Adela. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Sabemos que la modificación que se va a llevar a cabo es necesaria y se trata de mejorar el tratamiento de los residuos y que así se haga un correcto reciclaje y no haya ningún tipo de riesgo. De igual forma, estudiaremos las modificaciones por si fuera necesario realizar algún tipo de alegaciones. Muchas gracias, Yanira. ¿Alguna otra intervención? Mario, por favor. Sí, estamos de acuerdo en esta modificación. Entiendo que ya se lleva a cabo este tipo de actuación de reciclaje. Entiendo que ya, y supongo que será modificarlo en la ordenanza para que quede bien claro. Pues nosotros no tenemos problema ninguno. Muchas gracias. Es lo que ha hecho la inmensa mayoría de los ayuntamientos, sobre todo por economía de escala. Al final, el tratamiento directo de los centros de salud no libera, por un lado, pero permite que esa movilidad se haga con un solo gestor, en muchos casos, porque el propio Servicio Canario de Salud, a través de los centros de salud, lo puede hacer. Por lo tanto, es una solución más eficiente y más respetuosa con el reciclado de esos materiales, ¿no? Pasamos entonces a votar esta propuesta de modificación de ordenanza de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos. ¿Votos a favor? 19. ¿Abstenciones? 2. Queda aprobada por 19 votos favorables y 2 abstenciones. Los siguientes puntos, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, tienen todos el mismo formato. Independientemente de pasar posteriormente a la explicación general y votar cada uno de los puntos, sí es necesario que votemos la urgencia para introducirlos en el Pleno, y la urgencia viene determinada por los propios plazos de resolución de los recursos de reposición. Por lo tanto, lo que se propone es incluirlos en el orden del día, que aparecen ahí, y votamos la urgencia para tratarlos. ¿Votos a favor? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad la urgencia. Y pasamos entonces a una explicación genérica que hará el concejal responsable del área de recursos humanos y después pasamos a votar cada uno de los puntos y si tienen alguna cuestión, pues evidentemente que la planteen. Tiene la palabra el concejal responsable del área, Efraín González, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Se trae a Pleno para su aprobación los 5 recursos de reposición contra la RPT propuestas por trabajadores y trabajadoras municipales y lo que se trae a Pleno son los fundamentos jurídicos por el cual se deniega o se aceptan los recursos de reposición. En este caso, los argumentos jurídicos determinan que los recursos son denegados en la totalidad y, como repito, pues son simplemente traer a Pleno argumentos jurídicos para dar respuesta dentro del plazo. Agradecer a todos los miembros de la corporación, aceptar traer de urgencia estos puntos, ya que es de vital importancia para continuar con la RPT en vigor y seguir trabajando para la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, en principio discrepar en cuanto al argumentario jurídico, porque realmente en uno de los primeros recursos de reposición que se presenta por el trabajador
Domingo Hernández Tarajano, habla del tema del complemento específico mensual recaudatorio. Y realmente en una de las tareas que se definen de su puesto de trabajo habla de realizar cobro de tasas y precios públicos y demás conceptos. Entonces, realmente parece un concepto amplio donde se pueda incluir esa tarea de que sea recaudatorio. En cuanto al otro recurso de reposición que presenta la trabajadora María Carmen Ramírez, bueno, desestiman este recurso, entre otros, porque por las características de este municipio no es necesaria una jefa de sección, y lo que no me parece pues realmente un argumentario justo, lo digo como opinión personal y desde el respeto, es que resulta desproporcionado cuando ha habido por parte de la trabajadora un silencio de más de 12 años. A lo mejor con la aprobación de esta RPT, pues en realidad pensaría que iba a mejorar su situación y por eso hasta ahora pues no lo ha solicitado. Después, algo que me parece también importante es con respecto al recurso de reposición de la trabajadora Montserrat Artiles, y siempre desde el respeto, pues hablando del argumentario y las conclusiones, pues parecen que son como, para desestimar este recurso, son muy general, y realmente considero que puede llegar a ser incompatible, incluso imparcial, que la jefa de prensa, la jefa de gabinete de prensa de este ayuntamiento, pues sea la misma que sea la redactora de los servicios informativos del Este Canal. Realmente creo que sus argumentos considero que no es una actividad que pueda ser compatible, porque realmente la imagen para lo que se pretende dar en una televisión pública es que todos conozcan la situación de este municipio y del resto de municipios, y que son realmente su trabajo el que va a realizar, la imagen que va a dar de este ayuntamiento siempre va a ser una imagen buena, y creo que no puede ser compatible que pueda ser la redactora de unos servicios informativos. Con respecto a los otros dos recursos, tanto de Carmen Rosa como de Juan Santana, se expone que se le deniega esa jefatura del negociado por no tener personal a su cargo, y claro, y ellos hablan de que existen situaciones idénticas en este ayuntamiento, y entonces habría que explicar por qué se producen estas diferencias entre trabajadores. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Buenas noches. Yo respecto de estos recursos, en la mayoría entiendo que hay razones para considerarlo, aunque los argumentos jurídicos parece lo contrario. No obstante, hay uno que para mí es muy importante y que puede significar que haya una connivencia entre lo que son los medios públicos y la visión que se quiere dar de la corporación. Y es justamente el recurso de la señora Montserrat, porque se quiere unificar el trabajo de una actividad en un medio de comunicación, asociándolo a la actividad de comunicación pública y marca o tratar de visualizar la actividad de la corporación de una manera adecuada. Entiendo que eso es incompatible, o sea, no puede ser que se unifique esas dos actividades. Una es la del medio público, que además es una cuestión que está asociada al ente público autónomo relacionada con los medios de comunicación, y otra es la actividad de prensa que la propia corporación o en general el propio ayuntamiento designa para que pueda visualizar la actividad y el desarrollo ordinario de la actividad municipal, de la actividad de la propia corporación. Por esa razón, yo entiendo que debe o bien considerarse de nuevo este recurso, o en todo caso, y para mí es fundamental, separar esas dos actividades. Es decir, en la RPT no puede integrarse, por un lado, la actividad relacionada con la periodista como comunicadora dentro de un medio de comunicación pública, y por otro lado, de jefe de prensa dentro de la corporación del ayuntamiento. Gracias, Vicente. Mario, por favor. Es una lástima que tengamos
estas 5 reclamaciones. Aplaudimos cuando nos felicitamos por la RPT en el pleno que tuvo lugar para su aprobación. Entiendo que ha habido negociaciones con esos trabajadores que reclaman pues sus derechos, y entendemos que el servicio jurídico habrá argumentado todas las acciones posibles para, entre las dos partes, o beneficiar a lo que es el resto también de los trabajadores. Por nuestra parte, lamentamos que hayan estas 5 reclamaciones y esperemos que, si se puede llegar a la negociación de aquí a que vaya más, pues lo felicitaremos nosotros. Gracias, Mario. Tiene la palabra el concejal de Recursos Humanos. Muchas gracias. Primero de todo, aclarar que en relación a la cantidad de trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Agüime, consideramos que es una cantidad normal o incluso muy baja de reclamaciones, dado el largo periodo negociador entre corporación y sindicatos, en la cual quisimos hacer partícipe en todo momento a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Como siempre, pues a todo el mundo no se contenta, es imposible, todo el mundo tiene su visión de su puesto de trabajo, y con este procedimiento, que vuelvo a repetir, son argumentos jurídicos, se le ha dado de carácter técnico para evitar pues que esto siga continuando por otros cauces. Siempre se ha hecho desde un punto de vista neutral, no hemos participado en esta redacción de las reposiciones ningún miembro de la corporación, sino que se ha asumido desde Recursos Humanos, trabajadores de Recursos Humanos y de la asesoría jurídica, y estoy seguro que se ha hecho con la mejor intención, intentando darle el encaje que la legalidad lo permite. Hacer algunos comentarios puntuales sobre el primer trabajador. Se sustenta en un cambio de departamento. Antes tenía más razón que tuviese o que pudiese tener ese complemento debido a que trabajaba en el área de recaudación, ahora trabaja en la OAC, donde sustancialmente se reduce este tipo de funciones. Por lo tanto, desde los servicios jurídicos se consideraba que no procedía. El resto de recursos pues se deben a puntos de vista de los trabajadores en cuanto a la organización, que deja claro el argumentario que compete a la organización, a la propia corporación. Es verdad que hemos intentado llegar a acuerdos, intentar mejorar, porque, como vuelvo a repetir, esta RPT se ha hecho con la intención de mejorar los servicios que prestamos a la ciudadanía, de mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, y se consideran como artículos de la misma propia corporación en cuanto al sentir de las áreas que corresponden en cada departamento. Responder también un poco al comentario acerca de la jefa de gabinete de prensa, que a mí me parece que es un poco una funcionaria pública que hace su trabajo, y yo creo que no tenemos que dudar de la independencia y coherencia a la hora de publicar las notas de prensa en un lado y en el otro. Vamos, que en este sentido le demos la máxima normalidad, porque no son acciones dirigidas, sino simplemente, y qué mejor manera que una propia funcionaria pública independiente pues sea la que gestione un área u otra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, Yanira? Que en este caso la independencia, me refiero a la propia trabajadora, es la que reconoce que no puede ser compatible. Es la propia trabajadora la que no considera que exista esa independencia. Otra. Yo entiendo que esa independencia debe visualizarse no solo desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista real. Y una manera de visualizarlo es que efectivamente esas dos actividades sean independientes. Por lo tanto, entiendo yo que está argumentado el razonamiento por parte de la trabajadora, y
también me parece que la corporación, y por mi parte así lo expreso, debe diferenciar lo que es la actividad de la propia corporación y la actividad de comunicación, que no es solo digamos, la continuidad de todas las actividades que desarrolla el grupo de gobierno, sino que se referirá a toda la corporación y además a otras actividades relacionadas con el municipio. Por lo tanto, yo entiendo que la argumentación que aduce esta trabajadora va en esa línea, y a mí me parece suficientemente importante que el propio ayuntamiento dé la imagen de que hay, no solo la imagen, sino que sea real, que hay independencia entre una cosa y la otra. Y para eso es necesario que las personas también sean distintas. Ese es mi parecer, y en este caso mi voto sería negativo de cara a ese razonamiento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, un poco por resumir los planteamientos del concejal responsable del área. Se ha dedicado mucho esfuerzo a esta tarea, que es difícil, es muy difícil tener una visión que individualmente en cada uno de los puestos de trabajo vaya más allá de su realidad personal, social o familiar. Por lo tanto, es una tarea difícil, pero que, como también decía el concejal, a diferencia de otras relaciones de puestos de trabajo de otras administraciones, con incluso menos personal que el propio personal del Ayuntamiento de Agüimes, el número, lo digo en cuanto al número, a la globalidad de reclamaciones y de recursos, es muy superior, de 3, 4, 5 o 10 veces la situación anterior. Lo digo por tranquilidad también de las personas que nos escuchan. O sea, ha sido recibido de forma satisfactoria por la inmensa mayoría de los trabajadores municipales, y en este caso solo 5 personas han recurrido. Han recurrido en el respeto al criterio que ellos mantienen sobre su puesto de trabajo, pero la dificultad del documento en sí tiene que ver con una estructura que se tiene que hacer desde el punto de vista más independiente o más externo. Y ahí ha participado desde la representación sindical, que, como ha dicho también el responsable de Recursos Humanos, no solo la asistencia técnica de los trabajadores y trabajadoras municipales, sino de la propia representación social. Por lo tanto, la garantía de imparcialidad desde todos los puntos de vista hace un análisis más sosegado de la estructura de cada uno de los puestos de trabajo. Que después cada uno individualmente le añada más emoción o menos emoción, o más razón o menos razón, pues ya depende de cada uno, pero desvirtuar ese razonamiento unánime para todos los puestos de trabajo supone echar a perder todo el trabajo elaborado, porque se intentan buscar unos criterios lo más objetivos posible para evitar tener ningún margen de maniobra a efectos de afinidad o de cualquier otra cuestión. En cuanto a los dos puestos, o el puesto de trabajo que plantea de la independencia, a la responsable de prensa de este ayuntamiento nunca se le ha dicho cómo tiene que redactar una noticia, y simplemente por aprovechamiento de los recursos, porque desgraciadamente estamos más escasos de lo que quisiéramos, tenemos menos personal del que necesitamos, por aprovechamiento de recursos, redactar una nota de prensa de la gestión o actividad municipal para un medio fuera del municipio, para un medio local, es exactamente el mismo trabajo. Por lo tanto, la mesa consideró que no tiene ningún sentido desvincularlo, porque estamos hablando de la misma independencia que tiene para redactar una nota de prensa que vaya al resto de lista de medios de comunicación, se hace con el propio medio de comunicación local. Y, bueno, es verdad que hay distintos puntos de vista. Ellos tienen, como vuelvo a repetir, una visión, algunos más específica, más concreta, pero nosotros tenemos la obligación de tener esa visión global del marco genérico, que creo, y así lo hicimos, constar en su momento, felicitar a todos los que llevaban muchísimo tiempo trabajando por este documento, que además está sirviendo de modelo a otros ayuntamientos en cuanto al trabajo realizado. Por lo tanto, yo sí aprovecho para felicitar a todo el equipo, encabezado por el concejal de Recursos Humanos y el resto de trabajadores, y, bueno, en cualquier caso, con discrepancias, evidentemente, como ha planteado la representante de la oposición. Vamos a pasar a votar cada uno de los puntos, como decíamos, independientemente, para dar pie a cada una de las votaciones. El
Punto cuarto, de recurso de reposición. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución? 16, ¿Abstenciones? 3, ¿Votos negativos? 2, Queda aprobado por 16 votos favorables, 3 abstenciones y 2 votos negativos. Punto quinto, también otro recurso de reposición a la relación de puestos de trabajo. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución? 16, ¿Abstenciones? 3, ¿Votos negativos? 2, Queda aprobado también por 16 votos a favor, 3 abstenciones y 2 no. Sexto punto, recurso de reposición también. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución? 16, ¿Abstenciones? 3, ¿Votos negativos? 2, Queda aprobado por 16 votos a favor, 3 abstenciones y 2 votos negativos. Punto séptimo, recurso de reposición también. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución? 16, ¿Abstenciones? 3, ¿Votos negativos? 2, Igual queda aprobado por 16 votos favorables, 3 abstenciones y 2 votos negativos. Y último recurso de reposición, en el punto octavo. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución? 16, ¿Abstenciones? 3, ¿Y votos negativos? 2, Pues, al igual que el resto de los anteriores del mismo tema, queda aprobado por 16 votos a favor, 3 abstenciones y 2 votos negativos. Pasamos a una propuesta que nos hace llegar la FECAN, de la propia Comisión de Educación, relacionadas con la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Tienen ustedes el texto ahí, nos consta porque en contacto del concejal de Educación con los centros educativos se tienen distintos actos organizados en cada uno de los centros educativos, pero por resumir un poco y después ver el planteamiento que hace cada uno de los grupos, el texto que nos remite la propia comisión, respaldada por el Comité Ejecutivo de la FECAN. Como saben, esta iniciativa de conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia se reconoce por parte de la UNESCO en el 1993 y conmemora el día de la muerte del líder espiritual Mahatma Gandhi. Los colegios, todos los centros públicos, convierten en instrumentos de entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura, religión, y donde se pretende reafirmar la necesidad de educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la no violencia y la paz. Desde siempre, los distintos conflictos bélicos que se han celebrado y se celebran, desgraciadamente, no solo tienen que ver con guerras donde se usan armas, sino la discriminación, la escasez de recursos, el maltrato, la explotación de riquezas por otros externos, que al final limitan la capacidad de libertad y de justicia de cada uno de los pueblos. Por tal motivo, y estoy resumiendo mucho, estas formas diferentes de violencia que se quieren erradicar, la propuesta que se trae al Pleno por parte de la FECAN es que sirvamos para seguir construyendo un mundo más justo, más solidario, más respetuoso con la sociedad y a través de la escuela con este día específico. La propuesta de acuerdos es condenar enérgicamente todo tipo de violencia ejercida en la actualidad en nuestro mundo y en este año, de manera especial, queremos condenar la pasividad e hipocresía con la que se ha abordado desde estamentos gubernamentales nacionales e internacionales el drama de millones de personas que, huyendo de la guerra y la violencia, han llegado hasta nuestras fronteras en un viaje que, sin retorno en muchas ocasiones, genera un caos. Y ratificar el contenido de este manifiesto y del trabajo desarrollado con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, pues entendemos que la educación en valores es la mejor apuesta por la construcción de un futuro de igualdad, libertad y paz. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Pues apoyar este manifiesto porque aunque parezca un día que solo sea simbólico y conmemorativo, es importante que sigamos trabajando y luchando para que deje de haber cualquier tipo de violencia o desigualdad en este mundo en el que vivimos. Y a veces resulta complicado cuando escuchamos los datos sobre violencia y nos choca cómo hemos ido avanzando como sociedad, pero en determinados comportamientos pues seguimos estando muy por detrás de lo deseado. Sabemos que la educación es la base fundamental para educar a los niños y a los jóvenes con los valores que deben fortalecerse día a día y en cualquier caso reeducar para que no se produzcan situaciones de violencia y podamos convivir en paz. Muchas gracias, Yanira. Turno de intervenciones. Vicente, por favor. Por nuestra parte,
también apoyar esta iniciativa y decir que todas las acciones que se hagan en favor de que se erradique todos los tipos de violencia en cualquier circunstancia y en cualquier organización humana es importante. Y en ese sentido entiendo que la educación es la base y debemos a partir de ahí construir para que todas las formas de violencia queden erradicadas en el menor tiempo posible. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Mario, Melián, por favor. Recordamos a un mártir, ahí tenemos muchos mártires en la historia, y también tenemos mártires que no están en la historia, son muchos también. Entiendo que desde nuestra posición, aquí como ciudadanos de Agüime, humildes, debemos de transmitir valores como la empatía, la humanidad, la fraternidad, a todos los que están al lado de nosotros y también practicarlas. Y desde ahí podemos empezar a gestionar nuestra paz desde nuestra humilde posición. Muchas gracias, Mario. Rita Esteves, concejal también del área. Buenas noches. El Grupo Rocahuayro también va a valorar positivamente esta propuesta, no solo por lo que han comentado los portavoces, sino también y además por lo que se recoge en los argumentos. Creemos que la línea de actuación de este grupo de gobierno viene recogida en los acuerdos que se proponen, porque además les comento que en alguna ocasión en este mismo salón también hemos condenado enérgicamente la situación en la que viven millones de personas en ese drama que supone estar imbuidos por las guerras y situaciones de violencia. Además, citándose como se hace el Día Escolar de la Paz y de la No Violencia, en nuestros centros educativos se vienen desarrollando una serie de actividades a lo largo de todo el año, pero es verdad que en esta semana profundizan un poquito más en torno a este día tan especial para mayor sensibilidad. La verdad es que cuentan con nosotros como ayuntamiento para hacernos partícipes y colaboradores para que pueda desarrollarse y hacerlo extensivo a cada una de sus comunidades escolares, ¿no? Pero también es verdad que desde las diversas áreas de este ayuntamiento se desarrollan programas, actividades y otro tipo de actuaciones para conseguir estos mismos objetivos, entendiendo que la educación en valores, como bien recoge el texto, es la mejor apuesta para construir un mundo en igualdad. Y así tenemos desde el área de solidaridad todas sus intervenciones con el exterior, desde cultura, dándonos a conocer y empatizando con las formas de pensar y cultura y educación de otros países, desde el área de participación ciudadana, cómo se desarrollan talleres para educar en valores, o desde el área de servicios sociales, con el desarrollo de las jornadas de familia y comunidad en las que se exponen distintas perspectivas para hacer reflexionar a las personas sobre los distintos valores que se recogen en el sistema educativo y no educativo. También decirles que tenemos una escuela itinerante de padres en las que, como bien dice, es la que se mueve y llegamos a donde están los padres y madres. Y además, cuando el centro educativo, como así ha sido y en un consejo escolar municipal así se nos trasladó, que necesitaba más apoyo y refuerzos para esta educación en valores, nos propusieron, ya que habíamos sido pioneros en un programa educativo para infantil, que se le diera continuidad en los primeros cursos de primaria. Nos pusimos a nivel municipal y a través de los técnicos y otras personas expertas en la materia, desarrollamos un programa educativo que validaron en los centros y que en la actualidad se está desarrollando. Esto es un poco un resumen de las múltiples actividades que se hacen para seguir propiciando la educación en valores, para que los centros educativos, las comunidades educativas en general, las familias,
cuenten y cuentan con nosotros para desarrollar y reflexionar, no solo de forma asistencial, sino también de forma preventiva, y construir entre todos, como bien dice el texto, un futuro en igualdad, libertad y en paz. Gracias. Gracias, Rita, por tu brevísima intervención. Vamos a pasar a... al final coincidimos todos. Al final la mejor herramienta, el mejor de las armas, aunque no me gusta usar ese término, es la formación, la educación y en este caso la escuela. Independientemente de lo que hagamos desde las administraciones, las familias, tenemos mucho que decir. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación de este manifiesto de la FECAN. Les anuncio también que se tramita igual en los 88 municipios de Canarias para la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia. ¿Votos a favor de este manifiesto, moción? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Punto 10º del orden del día, moción del Partido Socialista en relación al vehículo compartido. Tiene la palabra el grupo proponente. Mario Melián, por favor. Gracias, señor alcalde. AWIME debe adherirse a un fenómeno social muy real, el transporte compartido, para ahorrar tiempo, dinero, atasco, gasolina y contaminación. Este proyecto es parte de uno de los que se da en denominar como economía colaborativa y está totalmente defendida y apoyada desde la Unión Europea. A todos nos produce mala impresión los atascos que se producen en los accesos de Cruz Arinaga, Playa Arinaga, vecindario Las Rosas, a determinadas horas del día, sin hablar de los ya habituales en la Gran Canaria 1. Con esta iniciativa, las ventajas para los propietarios de los coches son manifiestas, de tipo económico, reducción de coste de combustible, amortización del vehículo, de tipo social, fomentar las relaciones personales y para el municipio en particular, en la isla en general, se reducirá la contaminación y el ruido, se reducirá los atascos y se evite la saturación de las plazas de aparcamiento. A través de la inscripción de nuestro municipio en la red de municipios y organismos que fomenta la movilidad sostenible, se pretende facilitar el encuentro de personas que estén interesadas en compartir el vehículo propio para desplazamiento al trabajo, universidad, polígono industrial de Arinaga. El servicio municipal Compartir Coche de esta red es una prestación gestionada por numerosos ayuntamientos españoles como Bilbao, Irún, Majadahonda, Miranda del Ebro, Santander, Tiana, Vic, etc. El ayuntamiento desde la web y de la APP podría facilitar a los ciudadanos que puedan detallar los itinerarios que efectúan para que se puedan adherir otras personas que efectúan el mismo desplazamiento. Además, podría detallar la información más detallada posible que suponen el compartir un vehículo con hasta 4 personas. Si se realiza una adecuada campaña de formación, sensibilización y dada la mayor conciencia ecológica de la ciudadanía y que estos proyectos son muy comunes en Europa, AWIME estará a la vanguardia, sin duda, en la demostración de su compromiso total en la sostenibilidad y el mantenimiento del medio ambiente. Por todos los puestos, el Grupo Municipal Socialista presenta a este Pleno, con su consideración, debate y aprobación, se procede el siguiente. El siguiente acuerdo. Primero, implantación en las próximas jornadas mancomunadas que se celebran a nivel mancomunal del sureste, una mesa redonda referente a la economía colaborativa y en particular sobre el proyecto Coche Compartido o Compartir Coche, dirigida a empresas, asociaciones de vecinos, centros educativos y usuarios en general. Desde la web y la APP municipal, informar a los vecinos acerca del ahorro económico y los beneficios medioambientales que supone el compartir coche en los desplazamientos habituales, en aras de fomentar un uso más racional del vehículo como medida para impulsar la movilidad sostenible. Punto 2. La adhesión del Ayuntamiento a la red municipios y organismos que fomentan la movilidad sostenible a través de la web www.compartir.org. Y punto 3. Que desde la Consejería que lleva movilidad o transporte de este Ayuntamiento se realicen las campañas de difusión necesarias para dar a conocer a los vecinos esta iniciativa y que ésta se realice de manera periódica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Se abre el turno de intervenciones. Yanira, por favor.
Pues la idea realmente nos puede parecer a todos fantástica, aunque yo creo que en alguna ocasión, creo recordar, se habló en este pleno incluso del taxi compartido, si no lo recuerdo mal, que sabemos que son iniciativas que se han llevado a cabo incluso en otros municipios vecinos y que realmente no ha sido lo suficientemente efectivo. Realmente creo que más que compartir vehículos, que a veces nos resulta complicado por lo difícil que es cuadrar horarios con otras personas y porque realmente todos nos tenemos las mismas horas de salidas, no tenemos diferentes jornadas. Lo realmente creo que importante sería concienciarnos y que seamos capaces de hacer uso del servicio público que tenemos, pero para ello debemos concienciarnos realmente, porque a todos nos gustan las comodidades y realmente llevar el coche hasta la misma puerta de los sitios. Así que creo que realmente es una buena iniciativa y vamos a apoyar la moción, pero creo que deberíamos ir más por concienciarnos en eso, en usar el servicio público, que realmente tenemos un servicio público fantástico. Muchas gracias, Yanira. Vicente, por favor. Bueno, creo que a todos nos parece bien que tengamos la capacidad de racionalizar el uso del vehículo como medio de transporte y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. No obstante, el método puede ser útil, la vamos a apoyar, pero realmente nos gustaría que esto fuera un principio y no un final, de tal manera que en aras de mejorar no solo la movilidad, sino las condiciones medioambientales, se profundizara en que la iniciativa fuera dirigida a que los medios de transporte fueran cada vez más limpios, con tecnologías y con medios de locomoción más limpios. En ese sentido, pues bueno, simplemente comentarlo. Y en todo caso, la iniciativa la vamos a apoyar y esperemos que tenga suerte. Gracias, Vicente. Tiene la palabra Efraín. Muchas gracias. Es indudable el apoyo de este tipo de iniciativas desde el Ayuntamiento de Agüimes en pro de la introducción de mejoras para conservar nuestro entorno de manera responsable y solidaria. Una de las medidas que van en la línea de trabajo es la que propone hoy el Grupo Socialista y que aprovechamos la moción para adelantar que ya precisamente nos encontrábamos trabajando en una medida similar entre la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Movilidad para intentar que durante el curso 2020-2021, para el inicio del curso 2020-2021, tuviésemos una colaboración mediante la APP municipal que tenemos en vigor para que los universitarios de este municipio puedan compartir coche o tengan un canal de información para compartir coche. Compartimos totalmente las ventajas de este sistema de transporte, además que es un complemento al transporte público, como bien comentaba Yanira, y queremos implantarlo inicialmente en este sector de la población agüimense como una prueba piloto, aunque sin perder de vista, como bien plantean en la moción, distintos sectores, el industrial, etc. Además, en base a la propuesta que nos hacen desde el Partido Socialista, hemos consultado con la gerencia de la Mancomunidad del Sureste y le hemos trasladado su propuesta de cara al próximo seminario de comarcas sostenibles, porque parece, o en este caso nos parece al Grupo Rocahuairo una iniciativa interesante en la que poder aprender y compartir experiencias en otros municipios. Además, también otro de los puntos que propone es adherirnos al portal compartir.org, aunque bien, como comentaba antes, nuestro interés es vincularlo a la APP municipal, ya que creemos que es una herramienta en la que el Ayuntamiento puede manejar todo tipo o trasladar todo tipo de información y así hacer que los residentes y el Ayuntamiento compartan información y sientan la vinculación por este proyecto. Por todos los puestos, el Grupo Rocahuairo votará favorablemente esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Efraín.
Tiene el grupo proponente agradecer la última palabra. a todos los miembros de la corporación de estar favorable a esta moción que presentamos nosotros, en bien común de todos nosotros y de nuestro municipio. No es incompatible con el transporte público, también lo apoyamos. Y bueno, lo que decía Vicente referente a la eficiencia de los vehículos no está en nuestra mano, pero sí está en nuestra mano pues apoyar ese tipo de iniciativa y valorar que los vehículos vengan con un sistema eficiente de consumo. Gracias al Grupo de Gobierno, Roca Guairo, que nos apoye, y vemos que le gusta tanto como nosotros esta iniciativa, y esperamos que en pronto veamos este hecho del vehículo compartido pues como algo normal en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Mario. Pues pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de moción del Partido Socialista en vehículo compartido? ¿Votos favorables? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Punto 11 del orden del día, también una moción del Partido Socialista en relación a los ataques contra las sedes del Partido Socialista. Tiene la palabra. Buenas noches. Esto es una iniciativa que parte del Partido Socialista después de los ataques sufridos cuando el grupo, cuando se formó el gobierno actual que tenemos, y unos individuos entraron en nuestra sede en Ferrar y también atacaron otra sede en Península. Y bueno, la exposición de motivos están en la propuesta, y solo paso a lo que es la moción, la petición. Solicitamos que el Ayuntamiento de Agüimes condene los actos violentos perpetrados contra diversas agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español, así como del intento de ocupación de la sede federal del PSOE en Madrid. Gracias, Mario. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, apoyar esta moción y, como no, condenar cualquier tipo de violencia. Vivimos en un Estado democrático de derecho y, como bien dice la moción del Partido Socialista, pues en la propia Constitución española se recoge ese pluralismo político, y que hayan determinados grupos extremistas pues que no respeten la ideología de cualquier ciudadano, y porque por pertenecer a un partido u otro se produzca este tipo de ataque, pues realmente es lamentable que suceda este tipo de acciones y debemos condenarlas. Gracias, Yanira. Vicente, por favor. Igualmente apoyar esta moción, entendiendo que es innegociable que la diversidad política se exprese de una manera clara y en libertad en todo momento. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Por el Grupo Roca Guairo, el portavoz, José Trujillo. Gracias, señor alcalde. Como no puede ser de otra manera, el Grupo Roca Guairo también va a apoyar esta propuesta. Condenamos, como no puede ser de otra manera, ahora y siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, cualquier violencia que se genere, y en este caso pues lamentamos que se genere incluso propiciada desde el propio Congreso de los Diputados y desde el propio Senado de España, donde desde dentro grupos de extrema derecha, apoyados también lamentablemente por la derecha que todavía queda en España, se aliente, insisto, de manera, en este caso sosegada, que algunos militantes, no de esos partidos, pero sí de otras organizaciones que están muy ligados a esos partidos, pues hagan hechos como el que se está denunciando esta noche. Ojalá sea la última vez y que no venga ninguna sola más de moción denunciando este tipo de hechos, que el respeto se lleve a cabo como se lleva en este salón de pleno desde hace 40 años, ¿no? Donde se pueden decir lo que se piensa, al final se debate, al final se vota y se respeta lo que la mayoría de la ciudadanía quiere. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Suso. Mario, cierra la turno. Agradezco el apoyo de todas las fuerzas políticas aquí presentes y, como bien decían todos, espero que sea la última vez que tengamos que traer alguna propuesta de este tipo. Muy bien, pasamos entonces a votar esta propuesta de moción denunciando o rechazando los ataques, en este caso contra las sedes del PSOE, pero en general contra la propia democracia. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad.
Punto 12 del orden del día, moción de Roca Guairo relacionada con la modificación de los tipos de interés para los depósitos bancarios públicos. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todas y a todos. Hace unos meses los ayuntamientos comenzamos a recibir de diferentes entidades financieras la comunicación de que las condiciones por los contratos suscritos con estas por el mantenimiento de cuentas bancarias se modificaban, pasando a cobrar una comisión de un en torno al 0,5% por el mantenimiento de las cuentas en función del saldo medio anual y de una cierta cantidad de dinero. Esto supondrá para los ayuntamientos un mayor gasto financiero y, por lo tanto, mayor gasto corriente, destinando, por lo tanto, recursos a este fin en vez de a otros. La actual configuración de la regla de gasto, por su parte, ha propiciado que las entidades locales dispongan de unas mayores posiciones de liquidez y acumulen fondos en entidades de crédito que no se pueden destinar a los gastos o inversiones que se consideren. La flexibilización introducida en la norma a través de las inversiones financieramente sostenibles está teniendo una aplicación escasa, dándose la paradoja de que entidades con situación de superávit y cumplidoras ven cercenada su capacidad de gasto y limitada su proyección de crecimiento. Así pues, cada vez son más las entidades locales que cumplen con las reglas fiscales, están saneadas económicamente, cumplen los periodos medios de pago, ven incrementándose progresivamente los fondos líquidos ejercicio tras ejercicio e inevitablemente se encuentran limitadas en su crecimiento so pena de incumplir inexorablemente la regla de gasto. Es decir, se reduce y limita una parte del gasto público y, por ende, del crecimiento económico. Nada ajeno a la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, que reflexiona sobre la necesaria revisión de la regla de gasto, realizando diferentes propuestas que tienen que ver con lo que se acaba de mencionar. Y en medio de esto, el Banco Central Europeo en 2014 acordó imponer un tipo de interés negativo, actualmente del menos 0,5%, a la facilidad de depósito con el objetivo de que los bancos destinaran el dinero a la economía real. Esto ha conducido a que la banca española le pagara en 2018 al Banco Central Europeo en torno a 416 millones de euros por guardarle el dinero. Así, los bancos no solo han dejado de remunerar a sus clientes el dinero que está depositado en sus arcas, sino que ante el sobrante de liquidez, antes necesario y ahora un problema, repercuten en sus clientes el coste impuesto por el Banco Central Europeo. Cuando menos una anomalía financiera el que las imposiciones del Banco Central Europeo para estimular la economía termine repercutiendo en mayores gastos para las entidades locales por poseer tesorería que la propia ley le impide gastar. Por todo ello, se propone al Pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar al Banco Central Europeo para que declare exenta de tipos negativos la parte de los depósitos de las entidades financieras correspondiente a los depósitos bancarios de las administraciones públicas. Y, en segundo lugar, volver a instar al Ministerio de Hacienda a avanzar en la reforma de la regulación actual de la regla de gasto. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, pues apoyar también esta moción de Roca Guairo, porque estamos hablando que con estas imposiciones lo único que vas a hacer es perjudicar a la administración pública, haciendo que tengamos más gasto por un dinero que no se puede gastar, y al final pues realmente las entidades locales se van a ver castigadas por medidas absurdas que creo que lejos de la estimulación de la economía que pretende, porque al final esto es la pescadilla que se muerde la cola y más que estimular lo que va a hacer es perjudicar el propio funcionamiento de la administración. Muchas gracias, Yanira. Vicente, por favor. Nada más que decir a lo que hay expuesto por esta moción y apoyarla en todos sus sentidos. Muchas gracias. Mario, por favor. Hola. Bueno, no soy economista, pero quiero dar mi punto de vista. Referente a la regla de gasto, me consta que el Gobierno de España tiene la intención de modificar este tipo de reglamento o ley. Necesitamos confianza porque viene derivada de todo lo que ha pasado con la crisis, viene derivada de la confianza que puede tener la Unión Europea en el Gobierno de España. Estamos intentando que
desde el Partido Socialista que eso se lleve a cabo de forma que se pueda hacer reforma en esta ley. Referente al Banco Central Europeo, el sistema que se está usando es del autocontrol o situación de la economía por sí sola, de forma que ese dinero que no se pone, que se desea que se ponga en circulación, tiene un hándicap que no llega a todo el mundo por igual, por el bloqueo que tienen los bancos a la hora de dar crédito a empresas o particulares. Entonces, por desgracia, ese dinero es más accesible a economías más saneadas, es decir, a grandes empresas y a personas con poder económico, por lo que se lleva a la situación de que tenemos más empresas y personas individuales ricas en España que antes de la crisis. Entonces, ese tipo de economía, de situación o de pensamiento económico creo que va en contra de lo que es la justicia social. Muchas gracias, Mario. Pues en principio todos los grupos coincidimos. Como coincidimos todos, es un sinsentido que además de no permitirnos destinar más recursos a necesidades de los recursos que también aportan los mismos ciudadanos a esas necesidades ciudadanas, aún encima se cobre por tener los depósitos bancarios, lo que favorece exclusivamente a la banca. O sea, en cualquier caso, ni genera economía y exclusivamente a la cuenta de resultado final anual de los bancos. No tiene ningún sentido que desde la Administración Pública se pueda permitir eso. Por lo tanto, sabemos que el Gobierno estatal, a través también de la Comisión Sectorial, la nueva ministra también echará una mano, y porque a través de la FEN se pretende también estos mismos objetivos. Pasamos entonces a votar la modificación de los tipos de interés en depósitos bancarios públicos. ¿Votos a favor? Perdón. Mario. Perdón por la matización. Yo espero, señor concejal, que esta moción llegue al Banco Central Europeo, que tenga usted algún amigo allí y que no sea el señor de Guindos. Muy bien, y nosotros también, y además que haga efecto. Pasamos entonces, repito, a votar esta propuesta de moción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto del orden del día: dación de cuenta de decretos de alcaldía, actas de la Junta de Gobierno local y actas de la Junta General de la Mancomunidad. En asuntos de presidencia, como dijimos al principio del Pleno, vamos a pasar a votar por urgencia la designación de los concejales representantes en los dos centros escolares que habrán visto en el expediente, pero vamos primero a votar la urgencia y después entramos en el fondo del asunto para darle el turno de palabra. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Queda aprobada la urgencia para tratar los nombramientos en los consejos escolares. Y pasamos a la propuesta, que, bueno, no hace falta recordársela porque era en el Colegio 20 de enero y de memoria, y es Playa de Arinaga. Turno de intervenciones. Yanira, por favor. Bueno, simplemente como en ese pleno realmente fue por parte de todos, un descuido de todos, porque realmente nosotros sabíamos que iba en el orden del día la designación de los miembros del Consejo Escolar, pero fue algo que se nos pasó por alto a todos, entonces creo que es lo adecuado que en el propio pleno pues se mencione y se hable sobre ello. Por eso creo que lo mejor ha sido esta decisión de que se lleve por asunto de presidencia. Muy bien, muchas gracias, Yanira. Vicente, por favor. Bueno, respecto de este nombramiento, a mí me gustaría, o por lo menos una de las argumentaciones que quisiera exponer, es que la designación, independientemente de la persona, que me parece bien, es importante que exista un procedimiento y que yo sepa, la legislación establece distintos procedimientos y hasta la posibilidad de que dentro de esos nombramientos puedan ser proporcionales a la estructura que tenga la corporación.
En este sentido, yo entiendo que debería generarse por parte del grupo de gobierno, y si no, se hará una iniciativa en tal sentido, un procedimiento para la elección y no una designación directa, como al parecer se está haciendo hasta este momento. Gracias, Vicente. Mario, por favor. Bien. Bueno, vamos a ver. Independientemente, saben que es un órgano de gestión. Lo normal es que yo no conozco ningún caso de ningún municipio donde los consejos escolares que están regulados en la normativa no aparezcan personas del grupo de gobierno o personas designadas también por el grupo de gobierno. No tienen que ser precisamente cargos públicos, pero en cualquier caso la representación del gobierno local se hace en esa designación. Nunca se ha dado el caso de la distribución por participación o cuota de porcentual en relación a la presencia en el Pleno, precisamente por la herramienta que supone. Supone una conexión directa entre las necesidades de los centros educativos de infantil y primaria del municipio con el propio ayuntamiento y en este caso también de secundaria. Por lo tanto, la propuesta, entendiendo el argumento que plantea el representante de Ciudadanos, es a través de esta directa conexión para después corregir o tratar las necesidades de ese centro a través del resto de concejalías. Como bien sabe usted, la legislación lo deja completamente abierto y dentro de todas las posibilidades está la posibilidad que muchos ayuntamientos lo hacen en que se genere una designación proporcional al resultado que las votaciones hayan dado a cada grupo. En ese sentido, también es una forma de participar y de democratizar el sistema de participación de todo el municipio. Por esa razón, y fundamentalmente porque nos motiva la idea de participar y la idea de aportar y colaborar con este desarrollo, es por lo que planteamos esta situación. Muchas gracias por el ofrecimiento. No tengo ninguna duda de la voluntad de colaboración, independientemente de que hay muchísimos cauces de participación. Pero en principio la propuesta se mantiene igual. En este caso, como representante en el Colegio Público 20 de enero, doña María Suárez Vera, y en este caso en el IES Playa de Arinaga, a doña Rita Esteve Monzón. Pasamos entonces a votar la propuesta, en este caso de la designación de los representantes de los consejos escolares. ¿Votos a favor de esta propuesta? 17. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobado. ¿Y votos en contra? En contra. 1. Queda aprobado por 17 votos favorables, 3 abstenciones y 1 voto en contra. Y dar cuenta también en asuntos de presidencia de la representación de lo que aprobamos antes en la Junta General de Turismo Rural, los miembros que forman parte de Turismo Rural. No hace falta repetirlos, lo hablamos antes. Y pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Yanira, por favor. Bueno, pues les traslado un ruego de unos vecinos de Cueva Bermeja en relación a los contenedores de residuos orgánicos, que al parecer los residuos del restaurante de la zona se depositan en los mismos contenedores que utilizan los propios vecinos, y entonces realmente están mucho más sucios si tuvieran un solo uso vecinal. Se trata de restos de comida que producen malos olores constantes en la zona, además de estar bastante sucios. Al igual que los contenedores de reciclaje que se llenan demasiado rápido, también propio de la actividad de restauración de la zona, y tardan mucho en vaciarlo, y hace que muchas veces cartones y cajas y demás estén fuera de los contenedores por mucho tiempo. Y los vecinos piden que se le dé una respuesta a esta problemática, que creo que han puesto en conocimiento de este ayuntamiento en otras ocasiones. Muchas gracias, Yanira. ¿Alguna otra intervención? Vicente, por favor. Bueno, en este punto me gustaría hacer algún traslado de algunos comentarios que algunos vecinos me hacen, y es
respecto del transporte escolar en algunos barrios como Vargas, La Banda, ¿qué está pasando? Porque al parecer pues se ha quitado el transporte escolar para distintos grupos y de alumnos y tienen que hacer pues un traslado caminando, que a lo mejor no es mucho, pero los padres están preocupados en este sentido y a ver si se puede hacer algo para que se mejore las condiciones de accesibilidad desde estos barrios hasta el centro escolar. Por otro lado, hacer traslado de una información que me llega, y es que al parecer los pagos algunos pagos de la romería de Nuestra Señora del Rosario de 2017 y 2018 no han sido abonados y que acumula en total como un pago pendiente de unos 10.000 euros. En este sentido, me gustaría saber qué es lo que está pasando en esta situación. Otra cuestión que también me trasladan, y al parecer ha habido hasta, no porque yo lo haya comprobado, pero por lo que me han trasladado, algún tipo de accidente en los escenarios, concretamente en la plaza, por no estar suficientemente vallado. Esto realmente creo que se ha discutido en alguna ocasión. Por mi parte, creo que es un peligro que no esté suficientemente vallado, puesto que los niños juegan y pueden tener algún accidente innecesariamente. Otra cuestión que me han llegado es que en la zona del Ejido hay al parecer podríamos decir, plaga de palomas que están de alguna forma deteriorando bastante toda la zona, y se pide por parte de los vecinos que haya alguna actuación de limpieza o de control de este tipo de animales, ¿no? Y otra cuestión sería importante saber respecto del banco de alimentos, cuándo se reparte y dónde y cómo se gestiona, porque al parecer están sucediendo algunas situaciones que no son cómodas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mario, por favor. Sí, tengo 5 preguntas breves. El Grupo Municipal Socialista pregunta al alcalde que cuántos demandantes de vivienda pública tiene registrado en este ayuntamiento. Segunda pregunta, ¿el Grupo Gobierno piensa ceder terreno al Gobierno de Canarias para su plan de vivienda? Tercera pregunta, ¿en qué situación se encuentra el muelle de Arinaga referente a la retirada de la pasarela que está al final del mismo? Cuarta, nos llega a nuestra sede quejas del mal estado de limpieza y poda del Parque Urbano del Cruce Arinaga, del Parque Urbano de Arinaga, Rotonda del Cruce Arinaga, Rotonda de Arinaga, zona verde del Polígono de Arinaga, zona paralela a Gran Canaria 191, la que va hacia el Carrizá, etc. Hasta hace menos de un año parecía un vergel, pero ahora están los jardines un poco tristes y feos. ¿Por qué se ha llegado a esa fatal situación de falta de limpieza y poda? Y 5, también nos llega malestar desde Montaña Los Vélez, ya que el viernes por la mañana tenía prohibido aparcar por obras en algunas calles de Montaña Los Vélez y al final no se realizó esa obra. Y luego cambiaron la fecha de hoy, tampoco se inició la obra a primera hora, causando malestar entre los vecinos, ya que no es de fácil aparcamiento en la zona para estos vecinos, y el cambio de horario pues le ha surgido una molestia a los vecinos de Montaña de los Vélez. Quería saber la información, si la tienen, al respecto de esta situación. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Mario. Empezamos por el mismo orden, intentando por lo menos dar respuestas, y alguna si se queda
pues sin la aclaración exacta, pues también podemos reforzarlo después con las concejalías concretas. En relación al Cueva Bermeja, sabemos la situación que se produce. Volvemos a insistir a los restaurantes en la obligación que tienen de tener su propio contenedor y no hacer uso del público, salvo en lo de reciclado. Y la concejal responsable está pendiente de reunirse con los vecinos para ya comentárselos y buscar las soluciones y además advertir el tema de restauración de posibles sanciones. En cuanto al transporte escolar, sabes que no es competencia municipal, pero bueno, desde la propia Concejalía de Educación podemos ponernos en contacto con la inspección para aquellos casos en que tengamos algún problema de algún vecino y no hayamos detectado, poderlo denunciar o por lo menos negociar con ellos. En cualquier caso, sí sería bueno que al final nos dijeras en qué barrio concreto es, porque así vamos mejor a hablar con el inspector ya planteándole un caso concreto de traslado de niños para que la consejería, evidentemente, en su responsabilidad, pues lo resuelva. Pagos de la romería del Rosario. Es verdad que se producen algunos pagos, retrasos de algunos pagos, porque en materia de la fiscalización de la contratación no se hizo el acuerdo previo y por lo tanto estaban pendientes de reconocimiento de crédito. Hay una parte que ya se ha resuelto y otra parte que estaba pendiente a incluir con los propios remanentes del ejercicio 2019. Pues están el concejal responsable del área de Hacienda y el de Festejos están en los expedientes necesarios para poder hacer efectivos los pagos. No porque no exista financiación, todo lo contrario, sino existe capacidad económica, pero por el procedimiento administrativo de la ejecución del pago. El escenario de la plaza, es verdad que teníamos alguna queja de algún vecino por el tema de seguridad, pusimos una pequeña valla, por lo menos para disuadir, lo que no quita que los niños sigan subiendo al escenario. También es verdad que ahí los padres deberían también acompañar a los niños y evitar que suban, independientemente que le pongamos una valla como estaba señalizado. Si los dejan subir y surge un accidente, tendremos la responsabilidad que tenemos, pero en cualquier caso también los propios padres a la hora de controlar que los niños no suban a este espacio de riesgo. En el expediente, vemos si hay algún expediente de palomas. Nos consta que hay alguno abierto, seguro sancionador, en algún edificio abandonado que no ha cubierto las ventanas y puertas de acceso a las palomas y por lo tanto sirven de criadero, además de otras posibles soluciones a las plagas de palomas que no son exclusivas del Ejido, sino de otras zonas del municipio. En cuanto al banco de alimentos, siempre desde el propio área de servicios sociales, las trabajadoras sociales se ponen en contacto con las personas que acuden a este servicio y se les traslada los días que pueden recogerlo. En cualquier caso, para mayor información, pues se puede trasladar desde el área. Pero la trabajadora social a todos los demandantes de este recurso, que precisamente para eso está, se les especifica el día y la hora en que pueden retirar los alimentos. Demandantes de vivienda pública, el número exacto no me lo sé, pero preguntaremos, pero sí hay un listado importante que remitimos en función de las personas que se dan de alta en este listado único. Y sí, el ayuntamiento ya le ha trasladado tanto al consejero como a la directora general la voluntad de colaborar en ese plan de vivienda. Estamos pendientes, sobre todo la principal bolsa de suelo, de la disolución de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga, porque junto con el propio Cabildo la idea es promocionar ese suelo, por un lado, que está en el cruce y también en Arinaga, independientemente que en el futuro se desarrolle el nuevo sector urbano en Agüimes Casco. Pero sí está en la voluntad de buscar soluciones de vivienda también porque es interés también de esta corporación que los jóvenes y no tan jóvenes de este municipio permanezcan en su municipio de origen. La pasarela del muelle, estamos pendientes del proyecto de ejecución para retirar el peligro que supone las dos torretas. Están en un deterioro importante y ante la amenaza de posible caída, por seguridad, precisamente se hizo el aislamiento de esta zona. En cuanto a la zona verde, una vez concluyó los programas de empleo
tenemos una capacidad limitada de personal en atención a los jardines, solemos solventarlo cuando se incorporan los planes de empleo, independientemente que después de cara al futuro se busquen otra fórmula. Yo personalmente no veo tan caótico la situación, es verdad que se necesitaría y estarían en mejores condiciones, pero en cualquier caso la limpieza sí que está. Otra cosa distinta es que la misma residuos vegetales que se producen no estén tan bonitos, pero al final no son residuos externos, no son plásticos, no son bolsas, no son otros materiales, sino son propios de la evolución de la planta. Y en cuanto a las obras de Montaña Los Vélez, sí, es una obra de asfaltado, pero que estaban terminando precisamente obra de asfaltado en Vargas, y por eso al final la empresa fue la que hizo el planning de intervención y no lo cumplió, ¿verdad? Pedimos disculpas a los vecinos, no era voluntad tras tocar los aparcamientos, pero simplemente era para poder agilizar y cumplir el planning de trabajo que tiene la empresa. Nos va a pasar también en alguna que otra calle. En principio está más que diseñado. Este plan de asfaltados que es con ejercicio 2019, aunque se empiece este año, se le sumará un nuevo plan de asfaltados que recordarán cuando aprobamos el presupuesto, una partida importante también, y a todas aquellas calles donde actuemos, por lo menos con un par de días de antelación para evitar cuando llegan los operarios de la empresa adjudicataria, la que resulte, pues poder ser lo más eficiente posible. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas noches, muchas gracias.